Senador, usted como uno de las figuras más descollantes de la Alianza Verde, ¿cree que hoy en Colombia es la oportunidad para que gobierne el centro en nuestro país cuando hay tanta y tanta gente cansada de los extremos ideológicos? No me cabe la menor duda de que Colombia necesita dos cosas. Una, un cambio. El Estado está siendo manejado hace muchísimo tiempo por las mismas personas, las mismas ideas. Eso ya se agotó y se agotó en la realidad social y se agotó en la realidad política y en la realidad económica y en la propia realidad internacional. Es un país que ha perdido ya su presencia y sus contactos y sus conexiones con la comunidad internacional. En todos los sentidos es un Estado, un régimen agotado, agotado. Entonces, hay necesidad de un relevo, de una alternancia real en el poder, pero esa alternancia, para que sea eficaz y para que sea viable y para que sea posible, tiene que ir a las manos de sectores que no representen para la sociedad, para ningún sector de la sociedad, una amenaza de que si se produce ese cambio hacia un extremo, se pueda llegar a una confrontación y a la prolongación de esta confrontación en la que estamos. Es decir, que la gente sienta tranquilidad de que va a llegar a las manos de personas que, si bien representan un cambio, pues no representan una amenaza para nadie, sino ideas nuevas, gente que va a llegar pensando en el futuro, en resolver los problemas del país, en mirar desde una perspectiva diferente las realidades sociales, las políticas públicas, el desempeño de las instituciones para hacer los cambios que haya que hacer, pero sin que eso signifique un desafío para nadie. En cambio, si nosotros seguimos en este extremo en el que estamos, en donde hay dos polos, uno a la extrema derecha, otro a la extrema izquierda, que mantienen un desafío a muerte, que no hacen sino mirar hacia atrás y que viven trayendo un permanente desquite, una permanente revancha y que están generando permanentemente miedo en la sociedad, pues aquí no vamos a salir de esta tensión ni de esta guerra. Necesitamos ese centro izquierda que piense en que el Estado tiene una función social, que el Estado tiene que intervenir, que aquí hay muchas cosas que cambiar, tanto institucionales como en políticas públicas, que aquí hay mucha corrupción que barrer y que limpiar en este país y que se necesitan ideas frescas, pero de gente que no esté mirando hacia atrás, hacia la historia de guerra y de peleas y de agravios y de odios, sino mirando hacia adelante, mirando a ver cómo se resuelven los problemas para entregarle a las generaciones que vienen un país resuelto y no esta tragedia de esta guerra, de este campo de batalla y de esta confrontación y de estos odios. Eso es el centro, una fuerza que no amenaza, pero que transforma y que cambia y que piensa en el futuro y no en el pasado. ¿Usted cree que esos extremos ideológicos en Colombia, entonces, senador Marulanda, utilizan por un lado el miedo y por el otro lado la frustración para conseguir votos? Sí, exactamente en esas estamos. Estamos, eh, estamos en una pugna que tiene una historia muy vieja y que está bañada de sangre. Es una pugna violenta. Unos que han hecho la violencia desde el Estado y que la han hecho en formas incluso al margen de la ley, con falsos positivos, con alianzas con el paramilitarismo, con desapariciones forzadas, con fraude electoral, con abuso de autoridad. Y por el otro lado, el otro extremo izquierdo que pues ha hecho esa misma violencia, pero desde el monte y desde la insurgencia. También terrorismo, secuestros, asesinatos, tomas de municipios, desplazamientos, masacres, en fin. Entonces, a cada extremo
hay una expresión de esta sociedad bélica, una expresión guerrera. Y eso está ahora puesto supuestamente en el plano de la democracia. Lo vemos todos los días en el Senado. Allá están esos dos extremos que se han venido enfrentando en el campo de batalla y ahora en la palestra pública, pero que se dicen con la misma violencia cosas que le dan a entender al país que ese odio está ahí y de que esa disposición a la violencia está ahí. Se dicen de todo ahí en el Senado. Muchas veces piensa uno que allá va a haber violencia física por la forma como se agravian esos dos sectores. Entonces, si el país no tiene en la mitad una fuerza que no esté comprometida en esa confrontación, aquí no va a haber un enfrentamiento electoral, sino un duelo a muerte de sectores que vienen de una historia sangrienta, de una historia violenta, y que están ahí compitiendo por el poder y que están dispuestos a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias con tal de no dejarse derrotar de la contraparte. Entonces, en esas condiciones van a tener a este país en una tensión y en una confrontación insoportable que no se la merece Colombia. Nosotros tenemos que salir de esa historia de guerra. Llevamos 70 años en esta guerra. 70 años llevamos en esta guerra. Y son los mismos protagonistas y son los mismos actores, ¿no? Y entonces, unos vienen de las FARC, otros del M-19, otros del ELN, otros del EPL, otros vienen de todas las formas de lucha en esa expresión del comunismo tradicional, y los otros vienen del paramilitarismo, de los falsos positivos, del abuso de poder, del fraude electoral, del fraude y de las reformas constitucionales hechas de manera fraudulenta para perpetuarse en el poder, en fin, del paramilitarismo. O sea, ¿cómo así que vamos a seguir nosotros en esta guerra sucia por más tiempo? No, vamos a cambiar el panorama de este país y vamos a entregar este país a personas que han hecho la política toda la vida desde la democracia, desde la razón, desde la inteligencia, desde el conocimiento, desde la palabra, desde la lucha limpia, democrática, que conocen el Estado, que están dispuestos a transformar esta realidad, porque esto necesita unos cambios muy profundos, pero que no están untados de sangre, de ese pasado sangriento y de ese pasado fraudulento y de ese pasado azaroso, que no generamos miedo, generamos esperanza. Se llama la coalición de la esperanza precisamente por eso.